Versículo 26. Los labios de Miriam llegaron a rozar los del Gris, por un breve instante al menos. Algo goteó sobre su hombro y ensució su chaqueta de cuero. La centinela se apartó bruscamente y alzó la cabeza. Una mancha se extendía por el techo. ¿Es roja?, preguntó el Gris. Miriam asintió. Sí, es sangre. Les llegó un estruendo desde arriba. Caían muebles y se escuchaban pisadas. La niña está ahí arriba, dijo el Gris. Tenemos que ayudarles. Salieron disparados. Miriam sacó el martillo mientras corría. Avanzaban deprisa y sin hablar, no había necesidad. Ambos eran personas de acción, y no era la primera vez que luchaban juntos. Se compenetrarían bien si hubiera que enfrentarse al demonio, siempre lo hacían. Recorrieron un pasillo diferente camino de las escaleras que llevaban a la primera planta. La silueta negra del Gris se detuvo inesperadamente, a medio camino. Miriam no se lo esperaba y tropezó con él. ¿Qué demonios haces?, gruñó. El cuadro, dijo el Gris. El Rembrandt estaba colgado en la pared, en medio del pasillo. A la centinela le pareció una ubicación poco apropiada para una obra de arte. Luego vuelves a por él. No puedes cargar con el cuadro y pelear con la niña. No. ¿Estás loco? Los demás pueden necesitar nuestra ayuda. Tenemos que ayudarles. Además, es demasiado grande. No puedo dejar que caiga en manos del demonio. Los demás son mayorcitos, resistirán hasta que lleguemos. A la centinela le sorprendió la frialdad del Gris. No importaba cuántas veces le viera reaccionar con tanta serenidad en situaciones de peligro, no era natural. Ella podía sentir el torrente de adrenalina que fluía por su cuerpo, la tensión, la excitación por la inminente pelea. El Gris ni siquiera tenía la respiración agitada. Pero le sorprendió aún más lo que vio a continuación. El Gris descolgó el cuadro. Era casi de la extensión de una mesa pequeña, tenía un grueso marco de madera, de aspecto antiguo. Extendió un lado de su gabardina y metió el cuadro dentro. El valioso retrato de Rembrandt desapareció en las tinieblas de la gabardina del Gris sin dejar el menor rastro. Miriam le había visto hacer un truco similar con objetos pequeños, como su puñal. No le había dado importancia, pero esto era muy diferente. Un cuadro entero se había desvanecido en su interior, sin abultar la ropa ni ocupar espacio. Todavía no podía creerlo mientras subía los escalones de 2 en 2 y veía la gabardina del Gris ondeando como si nada, ligera. «Es el abogado», chilló Diego señalando la cabeza que estaba en el suelo. «Ha sido la niña. Estamos perdidos. Nos va a matar. Maldita perra asquerosa. Sabía que nos pillaría a nosotros. Asco de suerte». Sara le dio una bofetada. El rostro del niño giró a la derecha violentamente, dejando ver 4 huellas coloradas en la mejilla izquierda. Diego parpadeó varias veces. «Bastante mejor, gracias». La cama que cubría los restos del anterior cuerpo de plata ascendió bruscamente hasta estrellarse con el techo y allí quedó encajada. Debajo se encontraba Silvia, en cuclillas sobre el cadáver, babeando, mirándoles con la cabeza ladeada y cubierta de sangre desde la nariz hacia abajo. Sara pateó la cabeza del abogado, tiró del brazo de Diego y se precipitó fuera de la habitación. Tenían que llegar a la estancia de enfrente o la niña les devoraría. El terror invadió todo su ser. No podía escuchar nada, salvo el frenético latir de su corazón. Tampoco era consciente de controlar su cuerpo. Avanzaba en la dirección que quería, pero no daba órdenes a sus piernas, sino que parecía que éstas se movían por sí mismas. Lo único que pensaba, la única idea que llenaba su mente, era no mirar atrás bajo ninguna circunstancia. Alcanzó el pasillo, pero algo la derribó por la espalda y cayó al suelo. Su corazón se aceleró aún más, debía de estar al máximo. No podía ser posible tener más miedo. Diego pasó sobre ella, pisó su cabeza, y cuando llegó a la puerta de enfrente, la abrió. La rastreadora le observó atónita, no podía creer que huyera sin socorrerla. Pero entonces el niño retrocedió un paso y la ayudó a levantarse. «Deprisa, maldita sea».
Sara quería obedecerle más que nada en el mundo, pero no acertaba a coordinar los movimientos. El demonio rugió. Sara no entendió cómo lo lograron. Las siguientes imágenes se mezclaron de manera confusa en su mente. Vio al niño agarrándola por un brazo, tirando. Luego el sonido desapareció, se dio cuenta de que su cuerpo se desplazaba, y por último se encontró una vez más tirada en el suelo, dentro de la otra habitación. Consiguió sentarse y darse la vuelta. Diego terminó de grabar un símbolo sobre la puerta cerrada y se desplomó arrastrando la espalda contra la pared. Se miraron. Pasaron varios minutos así, hasta que sus respiraciones se normalizaron. No nos persigue a nosotros, jadeó el niño. Quería examinar el cadáver de plata. Podías haberlo dicho antes. ¿Preferías haber venido más despacio y arriesgarte a que me hubiese equivocado? Buena observación. Sara no replicó. Por ahora le bastaba con seguir respirando. Si Silvia no les perseguía, tanto mejor. El niño se levantó, empezó a dar vueltas. Debían de estar en el cuarto de Silvia, a juzgar por la cantidad de peluches que se amontonaban en la cama del fondo. También había un escritorio con muchas figuras de animales. Sobre la pared, colgaba una foto bastante grande en la que ella posaba inclinada sobre una tarta con 6 velas, acompañada por sus padres. «La hostia», exclamó Diego. «¿Es que esta niña nunca ha sido guapa?» Desde luego no había salido favorecida en la foto, pero Sara no vio necesario comentarlo. Le preocupaba más la idea de que pudiera devorarles a todos. «Largo de aquí», gritó una voz. El niño cruzó con Sara una mirada de alarma. Había sonado dentro de la habitación, pero no se veía a nadie. «Juraría que ha venido de ese lado», dijo ella. «Marchaos. Me va a descubrir por vuestra culpa». La voz sonaba amortiguada, como si algo cubriera la boca de quien estuviera hablando. Pero esta vez, supieron de dónde provenía. «La cama», señaló Diego. «Se ha movido. Otra vez hay alguien debajo». Sara se agachó y levantó el edredón. Estaba razonablemente segura de haber reconocido la voz. «Sal de ahí». Tardó un poco, y se dio un golpe en la cabeza, pero al final Mario se arrastró fuera de su patético escondite. «Sí que te lo has currado, tío?» dijo el niño. «Tú sí que sabes esconderte bien». «Imbéciles», ladró Mario. Sara reparó en su mortal palidez, en el temblor de sus manos. Parecía a punto de tener un brote psicótico. «Me iba muy bien hasta que habéis venido». «Salta a la vista, macho». Diego se volvió hacia Sara. ¿Puedes creer que este Menda dirija operaciones corruptas por todo el mundo? Pero si está a punto de mearse encima. Hasta yo le echo más huevos. A su lado me siento valiente y todo. La verdad es que la estampa de Mario era bastante penosa. Llevaba la camisa sucia, por fuera, arrugada, con enormes chorretones de sudor rodeando las axilas y cayendo por el pecho. Los pantalones se habían rasgado a la altura de la rodilla derecha. Estaba despeinado, tenía la cara mugrienta y la mandíbula palpitaba descontrolada. Nadie habría pensado que se trataba de un importante hombre de negocios. Claro que eso era lo que menos le importaba a Sara en aquel momento. «Mario, tienes que acompañarnos. El gris quiere hablar contigo». «¿Qué? ¿Salir ahí fuera?» «Estás completamente chiflada». Mario hablaba muy alto, escupiendo saliva. «Y el gris me tiene sin cuidado. Ha resultado el peor exorcista que he visto. Sois todos escoria, una panda de...». Diego le cruzó la cara con el revés de la mano. El millonario no reaccionó, siguió berreando y soltando improperios, hasta que el niño le arreó otro guantazo. «Como mola», sonrió el niño. «Es eficaz el método. Si vuelves a tocarme...». «Tranquilízate, Mario», se apresuró a intervenir Sara. «Solo queremos ayudarte. No tienes que abandonar esta habitación si no quieres. El gris puede venir a verte. Es que tiene que saber algo del hermano de Silvia». «¿Qué quieres saber?».
¿Piensa justificar su fracaso con la excusa de que no le conté que tenía un hermano? Es irrelevante. ¿Qué más da eso para que expulse al demonio de mi hija? Importa bastante, mamarracho, contestó el niño. ¿Te preguntamos nosotros cómo estafar a la gente o cómo traficar con drogas? No, ¿verdad? Pues esto es algo parecido. No deberías meter tus narices en nuestros asuntos. Deja trabajar a los profesionales, anormal. No veo qué tiene que ver su hermano con todo esto, insistió Mario. Sois una panda de ignorantes. Y la culpa es mía por contrataros. ¿En serio crees que lo habríais logrado si os lo hubiera dicho desde el principio? Al menos tendríamos una pista de cómo resiste el demonio al exorcismo, gruñó Diego. Las almas de los hermanos son muy parecidas, sobre todo si provienen de los mismos padres, y viendo lo fea que es la criatura, seguro que es tuya. Cuanto más tiempo pasan en un cuerpo, más resistentes se hacen. Si poseyó al hermano, puede haberse hecho muy fuerte dentro de Silvia. Algo así como si jugara con ventaja. Por eso se cree que los demonios suelen escoger familias numerosas para las posesiones. Hay casos en que ese vínculo ha saltado incluso entre generaciones. ¿Y cuánto tiempo tendría que haber ocupado el demonio el cuerpo de su hermano para volverse tan poderoso? Diego guiñó un ojo y torció la boca, mientras se acariciaba el lunar. Hombre, no soy un experto, tío, pero yo diría que 3 años como poco. Aunque la verdad es que la bicha sacude bastante fuerte. Seguramente más, 4 o así. Pues ya podéis ir buscando otra pista, dijo el millonario. ¿Y eso por qué? Porque su hermano murió cuando tenía 6 meses. Versículo 27. El gris derribó la puerta de una patada. Miriam estaba justo detrás, un poco a la derecha, con el martillo fuertemente sujeto con las 2 manos y preparada para cubrirle la espalda o ayudarle si la niña estaba dentro del baño. No se dio ninguna de las 2 circunstancias. Era un baño pequeño, sin ventanas, con los grifos dorados, tal vez de oro. El suelo, las paredes y el techo estaban completamente cubiertos de sangre, con pedazos de carne aquí y allí, pegotes coagulados resbalando por las paredes, pedazos de intestino por el suelo y toda clase de vísceras esparcidas al azar. Un verdadero asco. Ya sabemos de dónde venía el goteo de sangre, dijo Miriam relajándose. El gris entró en el baño. Las botas dejaron huellas teñidas de rojo. En la bañera encontró los pedazos más grandes y casi la totalidad del esqueleto. Falta la calavera, le dijo a la centinela. Es de un hombre. No del niño, ni de Sara. ¿Podría ser de Alex? Preguntó ella. Hace tiempo que no le vemos. Es posible, afirmó el gris. Resulta difícil asegurarlo, porque los huesos están astillados y llenos de mordiscos. Pero son de un hombre, de eso no hay duda. Salió del baño y cerró la puerta. Mira, Gris. La centinela señaló la ventana. La luz del alba se asomaba lentamente, iluminando el pasillo. Está amaneciendo. No puedo preocuparme por eso ahora. De todos modos, aquí no va a verme mucha gente. Miriam encogió los hombros y dijo: Busquemos a los demás. El gris asintió. Continuó avanzando por el pasillo, pero ahora sin correr, andando en silencio, atento a cualquier señal que indicara dónde se encontraban Sara y Diego, o el demonio. Escucharon una voz. El pasillo torcía a la derecha un poco más adelante. La voz provenía de allí, de alguien que estaba a la vuelta de la esquina. Abre de una vez. Te digo que no hay peligro. Ya he matado al demonio. El gris sacó el cuchillo. La centinela no comprendió qué estaba sucediendo. ¿Me he vuelto loca o esa voz era igual que la tuya? No obtuvo respuesta. El gris corría a toda velocidad con el cuchillo por delante. Los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte, terminó de explicar Mario. Le falló el corazón. Dijeron algo de una nueva enfermedad o un virus desconocido. Diego bufó, le dio una patada a la mesa. Una muñeca casi tan grande como él cayó al suelo. El niño también la pateó y le arrancó la cabeza. Tranquilízate.
Seba le sujetó por los hombros. ¿Por qué te has alterado tanto? El niño maldijo, meneó la cabeza, se revolvió en los brazos de la rastreadora. Era la mejor pista que teníamos, explicó con tono desesperado. Si el hermano era solo un bebé, no se explica la fuerza y resistencia de Silvia. Volvemos al punto de partida. Y sin saber qué mierdas está pasando en esta familia asquerosa. Diego se liberó del abrazo de Sara y se plantó frente a Mario, que retrocedió hasta la cama de su hija. Era la primera vez que la rastreadora veía al niño enfurecido. A menos que nos estés mintiendo. Te he dicho la verdad, lo juro. A Sara le pareció sincero y a punto de sucumbir al pánico, aunque no reflejaba el dolor que se esperaría ver en un padre que ha perdido un bebé de 6 meses. La verdad, la verdad. ¿Qué sabrás tú de la verdad? Diego cada vez mostraba más desprecio. A ti te vendría bien una maldición como la mía. Así ibas a aprender lo que es decir la verdad. Niño, esto no lleva a ninguna parte, dijo Sara. Pues claro que no, eso intento decirte. El delincuente nos la ha jugado bien. No me digas que te fías de este tío. No para de mentir y embaucar. Oculta algo, estoy convencido. Necesitamos un nigromante. ¿Un qué? Preguntó Sara. Un nigromante, contestó el niño con decisión. ¿Por qué no lo he pensado antes? Verás, los nigromantes están muy mal vistos, sobre todo porque emplean runas prohibidas. Ya sabes, los ángeles siempre metiendo sus asquerosas alas en todas partes. Pero son los mejores forenses del mundo. Pueden averiguar un montón estudiando un cadáver. Si conseguimos que uno examine a ese bebé muerto, averiguaríamos algo interesante. ¿Conocéis a alguno? Yo no. Suelen ocultarse. No revelan su condición de nigromantes porque se les echarían encima. ¿Por qué? Esa habilidad forense me parece muy útil. Y lo es. Pero no es lo único que hacen. Se rumorea que persiguen el secreto de la resurrección y otras guarradas de ese tipo. Los magos les odian. Aseguran que cuando alguien muere de manera inexplicable es porque los nigromantes están haciendo experimentos. El caso es que sus habilidades son útiles, pero casi nadie quiere que anden cerca por si te enredan en sus chanchullos. La gente teme lo que no entiende y más si está relacionado con la muerte. Entonces no podremos averiguar nada, me temo. Ya veremos. No toda la nigromancia está prohibida. Hay niveles. 3 golpes secos cortaron las palabras del niño. Alguien llamaba a la puerta. Diego pisoteó los peluches, cruzó la habitación y pegó la oreja a la puerta. Mandó callar con un gesto de la mano. Somos nosotros, niño. Es el gris, explicó a Sara y a Mario. Ja. Ahora verás, delincuente, cuando le cuentes que el hermano de la niña era un bebé. Te vas a enterar. Date prisa, niño, susurró Miriam desde el otro lado. Ya voy, macho, relajaos un poquito los dos. Diego empezó a disolver la runa que mantenía la puerta sellada. Hemos trincado a Mario. Le tenemos aquí mismo. Y la niña casi se nos come, la muy cerda. Se ha cepillado al abogado, le ha cortado la cabeza. Corta el rollo, niño, le interrumpió el gris. Déjanos entrar. ¿No estará la niña ahí fuera? Que tú y la rubia repartís bastante, pero a nosotros nos cruje esa bicha. ¡Abre de una vez!, gritó el gris. Te digo que no hay peligro. Ya he matado al demonio. Cojonudo, dijo dando un pequeño salto. Ya está. Y abrió la puerta. La sonrisa de su rostro se desvaneció en el acto. Al otro lado estaba Silvia saludando con la mano. Ella sí sonreía. Gracias por abrirme, niño, dijo el demonio con la voz del gris. Oh, veo que has encontrado a papá, añadió con la voz de Miriam. Sara llegó a tiempo de empujar la puerta y tirar de Diego hacia atrás. La runa, chilló el niño. Repásala o... No le dio tiempo a decir más. Las pequeñas manos de Silvia atravesaron la puerta, arrojando astillas y fragmentos de madera en todas direcciones.
Las afiladas uñas se movieron enloquecidas, hincándose en el cuerpo de Diego. El niño soltó un alarido y se retorció de dolor. Se llevó las manos a la pierna derecha, a la altura del gemelo. Enseguida se le quedaron empapadas de sangre. El zarpazo había cortado el pantalón y la carne. La puerta reventó en pedazos. Sara cayó pesadamente en el suelo, cubierta de virutas de madera. Silvia entró a medias en la habitación, agarró la pierna del niño, apretó y le arrastró hacia afuera. Sara contempló impotente cómo Diego luchaba desesperadamente por aferrarse a algo, al suelo, a las paredes, mientras la niña tiraba de su pierna, dejando un rastro rojo en el suelo. Entonces algo chocó contra el demonio. Una forma difusa, negra, llegó desde la derecha a toda velocidad y se empotró contra la niña. Diego quedó libre, tirado en el suelo. Miriam apareció a su lado y se agachó junto a él, para examinar rápidamente la pierna. «Te pondrás bien», dijo. «No llores tanto». La centinela miró a Sara. «Salid de ahí. Esta habitación no es segura». «Mario se ha desmayado», explicó la rastreadora. «Que le den por saco», gritó el niño. Pero Sara no estaba de acuerdo. Retrocedió hasta la cama y se echó el cuerpo a los hombros. Por suerte no estaba gordo, pero pesaba bastante. Le costó un gran esfuerzo cargar con él. Las paredes temblaban con golpes terribles. El demonio rugía y aullaba. Sara salió al pasillo y vio al gris de pie, con el puñal en la mano. No parecía herido. El demonio estaba más alejado, a 4 patas. El gris se remangó el brazo derecho hasta el codo y se clavó el cuchillo. Sara lo contempló horrorizada, casi se le cayó el cuerpo de Mario, que seguía sobre sus hombros. El gris hizo una mueca de dolor, pero no gritó. Sacó la punta del puñal manchada de rojo. Luego puso el brazo herido sobre su arma y derramó la sangre encima. Cuando el cuchillo estuvo empapado, el gris se agachó y grabó una runa en el suelo. «Marchaos», les gritó. «Asegurad una habitación. Vamos. Miriam, llévatelos». Sara le vio trazar el símbolo, con la hoja chorreando sangre, su propia sangre. Recordó que el niño le había dicho que el gris tenía un modo peculiar de grabar runas. Nunca hubiera adivinado el ingrediente que empleaba. El demonio no parecía dispuesto a dejar que completara el dibujo. Corrió hacia él, con los brazos y las piernas, saltó a la pared, dio 2 zancadas, luego volvió al suelo y se abalanzó sobre el gris, que seguía en cuclillas. Las zarpas estaban a punto de alcanzar su cabeza. Sara notó un fuerte tirón que la obligó a darse la vuelta. Miriam la ayudó a mantener el equilibrio, sujetándola con firmeza por los hombros. «Por allí», dijo señalando el pasillo. «A la sala del fondo. Tenemos que ayudarle. No podemos. Rápido». La empujó y la obligó a caminar. Sara obedeció y avanzó tan rápido como pudo, soportando el peso de Mario. Tuvo que apoyarse en las paredes para no caer en varias ocasiones. Oía pisadas y jadeos detrás de ella, además de las maldiciones del niño. Nada más entrar en la habitación se desplomó en el suelo, agotada. El millonario se llevó un buen golpe en la cabeza, pero no se despertó. Diego entró cojeando, sujetando su pierna herida con una mano. Miriam le sostenía por un brazo. «Bien, ya estáis a salvo», dijo la centinela, soltando al niño de mala manera. Se la veía irritada. «Os recomiendo que selléis esta puerta». Y se marchó. «Una runa interesante», dijo Silvia con un gesto de aprobación. «Gracias», contestó el gris. El demonio contemplaba los sangrientos trazos que el gris había dibujado en el pasillo. «Simple, pero fuerte. No sabía que tu sangre tuviese tanta potencia. Mejor así, me vendrá muy bien cuando me la beba». Se giró bruscamente e hizo un gesto con la mano. Una silla salió volando. El gris dio una voltereta y la esquivó. Al terminar de rodar sobre sí mismo, se levantó, retrocedió hasta las escaleras y descendió de 2 ágiles saltos, potenciados por las runas de sus muslos. Se detuvo en el amplio recibidor de la primera planta, frente a la puerta principal.
La estancia estaba bañada por la luz del sol. Una luz limpia y fresca, de esas que no están manchadas por la interferencia de las nubes. El recibidor estaba coronado por una ostentosa lámpara de cristal. No había muebles, salvo una mesilla pequeña y un espejo inmenso en una de las paredes. ¿Ya piensas irte?, preguntó Silvia. Se acercaba a cuatro patas, dejando un rastro de babas y sangre. Al fin has comprendido tu inferioridad, exorcista. Pero es tarde para huir. No era esa mi intención. Entiendo. Querías alejarme de tus amigos. La niña entró en el espacio central. El gris dio un par de pasos atrás. Eres muy aguda. Empezaron a desplazarse en círculos, mediante pasos laterales, manteniéndose en todo momento el uno frente al otro, midiendo sus posibilidades, calculando, sopesando opciones. Esta pelea no tiene sentido, rugió el demonio. Volvía a emplear varias voces simultáneas. Tu muerte no me interesa. ¿Intentas convencerme de nuevo? Es la última vez. No volveré a hacerte esta oferta. Pues no la hagas. El demonio se movió a la derecha, muy rápido, rompiendo el ritmo. El gris igualó su velocidad en el sentido opuesto y mantuvo la distancia contrarrestando el efecto de su repentino desplazamiento. Tienes la página, ¿verdad? Silvia siseaba entre cada palabra. La has encontrado. ¿Dónde estaba? En un cuadro. El rostro del demonio se deformó. No era fácil interpretar esa mueca. Bien por papá. No es tan tonto como parece. Lo de tu hermano era mentira, ¿verdad? Dijo el gris. Lo dijiste para distraerme. Fue un buen truco. A medias, reconoció el demonio. Tuve un hermanito, pero no llegué a conocerle. Murió con solo 6 meses, una tragedia. A estas alturas tus amigos ya lo habrán descubierto, se lo habrán sonsacado a papá. De vez en cuando uno de los dos amagaba y cambiaba de dirección, pero el otro rectificaba y mantenía el equilibrio, para retomar su danza circular. Aún no me has explicado cómo resististe el exorcismo. Deberías haber abandonado ese cuerpo. ¿Cómo lo evitaste? No esperarás que te lo cuente todo, exorcista. Yo te he revelado dónde estaba la página de la Biblia de los caídos. Y yo te he explicado mi situación familiar. Además, podrías estar mintiendo. Enséñame la página y hablaré. Ni lo sueñes, demonio. Está en un lugar seguro. Lo imaginaba. Por eso sigues vivo. Sabes que no te mataré hasta que sepa dónde la has escondido. Y pareces terco, así que tendré que torturarte, se relamió Silvia. El gris parpadeó. La luz se reflejó en el espejo, directamente contra sus ojos. Se apresuró a dar un paso. ¿Qué te pasa, exorcista? Ah, lo olvidaba, no te gusta el sol. Pone en evidencia que no eres un apestoso humano como los demás. Digamos que no me gusta ponerme moreno. La niña sonrió. Tienes valor para hacer chistes, aunque sean malos. Pronto se te pasarán las ganas de reír. Bien, exorcista, voy a ofrecerte la única manera en la que podrás salvar a tus amigos. Sé que tú no tienes miedo porque no tienes alma, pero yo sé que aún quedan restos de sentimientos en tu interior. Te vi cuando intentabas expulsarme en la bañera. Me fijé en cómo protegías a tu hembra. Una elección pobre, por cierto. La centinela hubiera sido una mejor opción, y es más bonita. Pero ya no tienes que elegir. Puedes salvarlas a las dos. Solo tienes que entregarme la página y me iré. Así de sencillo. Puedes contarles que me has expulsado, quedarás como un héroe. Y te quedas a las dos hembras. No. El gris apretó el mango del puñal, lo elevó un poco, hasta la altura del pecho. Un gran error. No puedes superarme y lo sabes. Silvia saltó hacia él con la velocidad del pensamiento. El gris se apartó. El demonio frenó, pero chocó contra el espejo y lo agrietó. No necesito matarte, monstruo. Tu amo lo hará, dijo el gris.
La niña se preparó para un nuevo ataque. Ya no parecía dispuesta a continuar con la conversación. Espera. Yo también tengo una oferta para ti. El demonio relajó los músculos. Estás en una situación muy mala. Puede que nos mates a todos, pero no encontrarás la página. Tu amo sabrá que yo me adelanté, que tú has tenido todo el tiempo del mundo, pero no has sido capaz de encontrarla. Puede que no te mate, tal vez prefiera torturarte eternamente. No me gustaría estar en tu pellejo. ¿Eso crees? Interesante. ¿Y qué me ofreces a cambio? Quiero saber quién es tu amo y si los demonios habéis desarrollado alguna facultad nueva para poseer cuerpos. Brotaron 4 carcajadas diferentes de la boca de Silvia, cada una más grotesca y desagradable que la anterior. Empiezo a cansarme, exorcista. Aún no has deducido la verdad, eres estúpido. No sé por qué pensaba que eras más inteligente. Pero me has hecho reír. ¿Y si te diera algo que no puedes rechazar? Algo que anhelas saber en lo más hondo de tu corazón. Un conocimiento que yo puedo regalarte. Me ofendes, demonio. ¿Crees que a mí puedes embaucarme como haces con la gente normal? He visto miles de veces cómo ofrecéis lo que alguien más desea, cualquier cosa para conseguir un alma. Conmigo no lo conseguirás, os conozco. Y no tienes nada que yo quiera. Crees que trato de robar almas, como hacéis vosotros, pero te equivocas. No es eso a lo que yo me refería. El gris cambió el cuchillo de posición, lo sujetó con la hoja hacia abajo. Tal vez esto otro sí funcione. ¿Qué pierdes por escucharme? Silvia separó las manos, con las palmas hacia arriba, en gesto de paz. El gris alzó un poco más el puñal y tensó los músculos. Veo que no me crees, pero aún así lo intentaré, dijo empleando la voz infantil de la niña. Lo que tengo para ti es tu bien más preciado, exorcista, aquello que perdiste junto con tu alma, tu identidad. ¿No te gustaría conocer tu verdadero nombre? Versículo 28. No es para tanto, niño, dijo Sara lo más dulcemente posible. ¿De verdad no piensas volver a hablarme? No. Diego se cruzó de brazos y apartó la mirada. Estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared. Se había enrollado una camiseta alrededor de la herida de su pierna y aunque no se quejaba, saltaba a la vista que le dolía mucho. La rastreadora había colocado un cojín bajo la cabeza de Mario, que seguía inconsciente en un rincón. Se hallaban en una estancia amplia, repleta de sillas, con un proyector y una pantalla enorme en la pared del fondo. Daba la impresión de que Mario tenía un cine en miniatura en su casa. La puerta era de cristal y Sara no podía evitar una tremenda sensación de fragilidad. El niño le había explicado que la protección se basaba en la runa que había grabado, no el material del que estuviera hecha la puerta, pero ella no lograba sacarse de encima la idea de que cualquiera podría romper un cristal. Se le pasó por la cabeza arrojar una silla contra la puerta, para comprobar la resistencia del símbolo, pero lo descartó, no era momento para entretenerse con juegos. Déjame que eche un vistazo a tu pierna. ¿Qué no? El niño dio un manotazo al aire y luego cruzó de nuevo los brazos. Te prometo que no pensaba con claridad. No lo hice a propósito. Claro que sí. Cargaste con el delincuente, y yo estaba herido. Ese cerdo es el culpable de todo, seguro, y tú le salvaste en lugar de ayudarme a mí. Tenías a Miriam para ayudarte. No podía dejarle solo, le hubiera matado el demonio. Pues que se muera. Diego dio un puñetazo en el suelo. Es su hija la que intenta masticarnos. Y no te fíes tanto de Miriam. Cuando las cosas no concuerden con su código asqueroso, verás lo maja que es la tía. Asco de ángeles, de verdad. Sara no quería hablar de los ángeles, pues el niño se enfurecía, gruñía y se volvía insoportable. Y era muy complicado discutir con alguien que no puede mentir porque eso implica que todo lo que dice es cierto o él piensa que lo es. Además, aunque aún no conocía los detalles de su maldición, parecía más que razonable que tuviera motivos de sobra para albergar ese rencor perpetuo hacia los ángeles y sus seguidores. Niño, no puedes enfadarte conmigo, no lo soportaré. Tú me has enseñado lo poco que sé de este mundillo, y me salvaste de Silvia cuando intentaba atraparme durante el exorcismo, ¿recuerdas? Me ayudaste a cruzar las runas y me pusiste a salvo.
¿Cómo podría desearte algún mal? No tiene sentido. Lentamente y a regañadientes, Diego giró la cabeza hacia ella. Sara le devolvió una mirada arrepentida y sincera. Está bien. Maldita sí. No puedo enfadarme contigo si me miras así. Era una protesta, pero el tono revelaba que en el fondo se alegraba. Sara tuvo la fuerte impresión de que el niño la apreciaba. Podría preguntárselo directamente, para forzarle a que le diera una respuesta, pero sería aprovecharse de su maldición y no lo hizo. La invadió una gran alegría al constatar que al menos un miembro del grupo se llevaba bien con ella y la tenía en buena consideración. No pudo evitar darle un beso en la frente. Diego fingió que le molestó la muestra de afecto. Y ahora, niño gruñón, vamos a ver esa pierna. Dios. Es el peor vendaje que he visto en mi vida. La rastreadora retiró la camiseta empapada de sangre. ¡Ay! Cuidado, tía. La herida seguía sangrando. Sara no tenía conocimientos suficientes para evaluar la gravedad del zarpazo. ¿No puedes curarte? El gris estaba mucho peor que tú y le dejaste como nuevo. Yo soy la única persona a la que no puedo curar. Putos ángeles. No tendría mucho sentido que pudiera hacerlo, dada la maldición. Sara cada vez sentía más curiosidad por conocer todos los detalles de la maldición. No entendía cómo algo supuestamente tan terrible le permitía curar a la gente. A ella le sonaba más bien a bendición, incluso a milagro. Encontró algo de ropa sobre una de las sillas. Rasgó una camiseta para usarla de venda. Está limpia, no te preocupes. Menuda chapuza habías hecho. No te muevas, que no me dejas vendarte. Y no te quejes tanto. Eso es. ¿Lo ves? Ya está. ¿No te sientes mejor? El niño echó un vistazo al improvisado vendaje con ojo crítico. No está mal, reconoció. Ahora, ¿qué hacemos? Diego la miró perplejo, como si acabara de preguntar la mayor estupidez del mundo. Nada en absoluto. Esperar. No pienso salir de esta sala hasta que vea la cabeza de esa niña en la mano del gris. Se llevó las manos detrás de la cabeza y se recostó en una esquina. La verdad es que ese trato sí me interesa, dijo el gris, bajando la mano que empuñaba el cuchillo. Por mi nombre y mi pasado, si podemos llegar a un acuerdo. Silvia se frotó las manos, complacida, y aulló. La pequeña niña demonio dividió su rostro con una sonrisa torcida. Excelente, exorcista. Sabía que nos entenderíamos. Se agachó y rodó a un lado, con una voltereta rapidísima, justo una fracción de segundo antes de que el puñal del gris cortara el aire donde estaba su cabeza. El gris saltó sobre ella. La niña le esquivó, retrocedió varios pasos y saltó, para acabar agarrada a la pared opuesta. ¿Qué estás haciendo? Gruñó. Teníamos un trato. El gris extrajo su cuchillo de la pared con un tirón limpio. Debes de ser un secuaz muy estúpido para intentar engañarme con ese truco tan malo. ¿Crees que es la primera vez que intentan tentarme con mi pasado? Es la artimaña más simplona y poco imaginativa que se puede usar contra alguien con amnesia. Si la mitad de los que me han prometido algo similar hubieran dicho la verdad, a estas alturas recordaría mi vida pasada mejor que si tuviera mis propios recuerdos. Silvia caminó por la pared con las manos y los pies, hasta situarse enfrente de él, y se posó en el suelo con otra voltereta. Estás empezando a cansarme de verdad, exorcista. Hasta ahora he sido paciente, te he dejado pelear, sentirte bien, que pensaras que estás a mi altura. Pero parece ser que no hay forma de que me entregues la página, así que si no puedo lograr mi objetivo, no hay razón para que no te despedace. Ya no me contendré más. En algo estamos de acuerdo, demonio, esto es el final. Después de todo, ya he descubierto tu juego. El gris dio unas palmadas en el espejo, que ahora estaba a su espalda, desde que habían cambiado sus posiciones. He visto tu alma, monstruo. Ahora entiendo cómo resististe el exorcismo. Toda esta conversación me da exactamente lo mismo. Solo necesitaba colocarte ante el espejo el tiempo suficiente para estudiarte. Se te ha pasado algo por alto, exorcista.
Ibas a descubrir la verdad antes o después. Así que esto no cambia nada, no te sientas tan seguro. Y una cosa más. Yo también te he colocado donde quería. Silvia se arrodilló y golpeó el suelo con sus diminutos puños. El mármol crujió, se abrió una grieta que se propagó a toda velocidad. El gris reconoció los trazos que siguió la grieta mientras desgarraba el suelo. Era una runa, y él estaba en el centro. El suelo se vino abajo y el gris cayó en el agujero. Versículo 29. No pongas esa cara, dijo el niño. ¿Nunca has visto una herida? Sara no podía evitarlo. Le daba una pena tremenda ver a un crío de 14 años sufriendo. No importaba que Diego demostrara ser mucho más que un simple adolescente. Ella seguía viendo a un chiquillo desvalido que se estaba desangrando. Voy a apretarte más la venda. Tengo que conseguir que deje de sangrar. No te molestes. Lo que necesito es morfina, no que me duela más aún. Ah. Joder. Para allá. Ya está, no es para tanto. Necesitarás algo para usar de muleta. Seba miró alrededor. No creo que puedas apoyar esa pierna. Diego soltó un gemido y apretó los dientes. Y el delincuente durmiendo. ¿Es que nada le despierta? Me recuerda a plata en el cuerpo del gordinflón. ¿Pero qué haces? Sara rompió una silla de madera destrozándola contra la pared. Separó el respaldo del resto de la estructura, y aisló como pudo una de las piezas de madera más largas. Al menos te servirá como bastón, dijo enseñándoselo al niño. La casa entera vibró en ese instante con un gran estruendo. Sara tuvo que rectificar su posición y apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. Los cuadros y las sillas cayeron al suelo. Diego permaneció bastante calmado, mirando al techo, y sin mostrar miedo en ningún momento. El gris está peleando con la perra del infierno, le dijo a Sara. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Un pequeño terremoto en la casa de Mario? Sara comprobó si algo había caído sobre el millonario, que continuaba inconsciente. Después de ver que estaba bien, regresó con el niño. El gris es el mejor, ¿verdad? Por eso le acompañas. Diego cambió la posición de la pierna con una mueca de dolor. ¿Estás asustada? Un poco, admitió ella. Dime que el gris acabará con ese demonio. Has escogido al peor para que te consuele. Yo no puedo mentir, ¿recuerdas? Y un buen consuelo en nuestras circunstancias requiere de una trola que no veas. Entonces, ¿no crees que el gris pueda con la niña? Diego guardó silencio un rato. Eso depende, dijo sin tapujos. Los demonios puros son invencibles, como los ángeles, es lo que tienen las criaturas de origen divino. Todo el que ha intentado cepillarse a uno ha palmado sin remedio. Luego tenemos a los demonios corrientes, que son esbirros, escoria, pero que reparten bastante. Uno de esos es el que ha poseído a la niña. Los puros no poseen porque no lo necesitan, y además acabarían con el gris con un estornudo. A los esbirros sí que se los ha cargado el gris en alguna ocasión, aunque también hemos tenido que salir por patas con alguno que era muy fuerte. Así que la cuestión es lo poderoso que es este en concreto y quién es su amo. Y viendo cómo se ha descojonado de nuestros intentos de expulsarle del cuerpo de Silvia, la cosa no pinta bien. Sara no sabía qué concluir del tono despreocupado del niño. ¿Ya no tenía miedo? De repente hablaba sin el menor temblor en la voz, como el que está contando el argumento de una película aburrida. Pero Elena y Mario dijeron que el gris es el mejor exorcista, repuso Sara, más para alimentar su propia esperanza que por otro motivo. No es esa la razón por la que vas con él, porque es el mejor. No exactamente. Le acompaño porque me viene de perlas para mi maldición, y la verdad es que me cae bien. Es un poco aburrido, pero es interesante. Aún no me has dicho si es o no el mejor, protestó la rastreadora. En esos momentos le preocupaban más las posibilidades del gris de acabar con el demonio y salvarles a todos, que las motivaciones personales de Diego. El gris es especial. Ni él mismo conoce sus límites. Es un menda sin alma, en un mundo en el que todo tiene alma,
Una esencia inmortal, incluso las cosas. Algo como el gris no debería existir, va en contra de todas las leyes y reglas conocidas. Eso le da ventajas curiosas, como ser inmune a una posesión porque para ello los demonios necesitan fundirse con un alma, y también tiene implicaciones terribles, peores incluso que mi maldición. Vamos, que está bien jodido. A ver, que se me va la olla. No sé si es el mejor o no, pero es capaz de cosas que absolutamente nadie más puede hacer, aunque no sé si eso bastará contra el esbirro de un demonio. ¿No se supone que mató a un ángel? Por eso Miriam ha venido a detenerle. El niño puso cara de sorpresa. La rastreadora se sorprendió al descubrir que deseaba que el gris hubiera matado al ángel, para confirmar que podría con el demonio. Sin embargo, era un pensamiento que debería repugnarla y provocar un rechazo incondicional en su interior. ¿Cómo unirse a alguien que mataba ángeles? Claro que Diego los odiaba, y lo demostraba abiertamente. ¿Por qué continuaba con ellos? Tal vez porque también luchaban contra demonios. Se sintió confusa. La lógica no la ayudaba a clarificar sus ideas. Sus emociones, por otra parte, parecían menos desorientadas, tenían bastante claro que aquel grupo la agradaba, que quería saber más del mundo fascinante por el que discurría su camino. Ni el peligro ni la aversión de Alex lograban mermar los sentimientos que crecían dentro de ella. Una buena apreciación, se me había olvidado, dijo el niño. Esa historia del ángel apesta. Es imposible. Nunca jamás ha muerto un ángel. Son divinos, ni con alma ni sin ella te los puedes cargar. Pero el demonio dijo que despedazó al ángel ese. Lo escuchamos todos. Diego volvió a guardar silencio, miró al suelo con gesto reflexivo. No tiene sentido, dijo al fin. Si es verdad, el gris está definitivamente muerto. Los ángeles no permitirán que viva alguien capaz de matarlos. No, tiene que haber otra explicación. Me sorprende lo calmado que estás últimamente. Ah, bueno, eso es fácil de explicar. Diego hizo un gesto con la mano para demostrar lo poco preocupado que estaba. No tenemos escapatoria, así de sencillo. Yo me como la cabeza cuando puedo huir, pero este no es el caso. Si el gris no se cepilla a la niña, ella nos matará y nadie podrá evitarlo. Y será una putada. Esos cerdos matan de una manera brutal. Muchos torturan. He conocido casos. No es preciso que seas tan sincero, le cortó la rastreadora. Perdona, cuando se me suelta la lengua no me controlo. Bien mirado, tu situación es la más triste de todos. Yo, en tu pellejo, me estaría acordando de todos los antepasados del gris. No sé qué te contó, pero seguro que no te advirtió de esto. Nosotros, a fin de cuentas, sabemos de qué va el rollo, pero tú eres una novata, e ingenua hasta decir basta. Debería haberte avisado, o mejor aún, no debería haber dejado que te involucraras. Menudo caso para estrenarte. Sara no había pensado en ello desde ese ángulo. No se sentía engañada, pero debería. Quizá Diego había hecho esa reflexión porque la apreciaba, porque le apenaba su situación. Una voz interrumpió sus pensamientos. Una voz desesperada y aguda, de las que no es posible pasar por alto. Una voz que suplicaba ayuda. Sara se levantó y miró a través de la puerta de cristal, donde estaba grabada la runa de protección. El niño se tumbó en el suelo hasta que se asomó y también pudo echar un vistazo. Elena se aproximaba por el pasillo, cojeando, ayudándose con las paredes. Gemía y sollozaba, y no paraba de pedir auxilio. Tenía el pelo ensangrentado. La ropa estaba rasgada en varios sitios y andaba descalza. Arrastraba la pierna derecha con mucha dificultad, tirando de ella con la mano mientras un hilo de sangre resbalaba desde el muslo. Tenemos que abrir la puerta. Ni de coña, gritó el niño desde el suelo. Sara bajó la vista. Si no la dejamos entrar, la matará. Es su problema. Que se entienda con su hija. Elena continuaba avanzando, despacio, dejando un rastro rojo detrás de ella. Miraba a su espalda cada pocos pasos, sin detenerse. No puede ser tan inhumano, dijo Sara agachándose junto al niño. Es una madre que perdió un bebé de 6 meses y que ahora puede perder a su única hija, tal vez morir en sus manos.
Le quitó la estaca y el bote con el ingrediente que servía para disolver runas. Diego forcejeó un poco, pero le atravesó una punzada de dolor en la pierna herida y soltó un alarido de dolor. No lo hagas, le advirtió. Recuerda cómo nos engañó el demonio con el truco de la voz. Seguro que la está usando como cebo, para que salgamos. La rastreadora consideró la advertencia por un segundo. Estudió los alrededores en busca de algún rastro de la niña, pero no vio nada peligroso. Estaban solos, y tenía la oportunidad de ayudar a Elena antes de que fuera tarde. La alternativa era verla morir allí mismo, ante sus propios ojos, sin hacer nada por evitarlo. Está despejado, dijo. La traeré antes de que aparezca el demonio. Disolvió la runa ignorando las protestas de Diego, abrió la puerta y salió corriendo. «Date prisa», gritó el niño. «¿Qué pasa ahí?», preguntó Mario. Acababa de recobrar la conciencia y se estaba levantando, apoyándose en una silla. «El que faltaba», murmuró el niño. «Podías haber dormido un poco más». Elena cojeaba mucho, cada vez le costaba más avanzar. Sara corrió hacia ella, al límite de sus fuerzas, con el corazón acelerado por el miedo. Llegó hasta Elena y la ayudó a caminar, sosteniéndola por la cintura y pasándose uno de sus brazos por el cuello. «Tenemos que darnos prisa. Apóyate en mí». «Aléjate de ella», gritó alguien. Sara giró la cabeza. El gris se acercaba corriendo a toda velocidad, con la gabardina negra flotando alrededor de su figura. «Sara, huye». «¿Qué?». Y entonces lo comprendió. Elena se incorporó de repente, sacó un cuchillo y se lo puso a Sara en el cuello. «Atrás», ordenó al gris. La mujer de Mario se movía perfectamente. La cojera había sido fingida. «La madre que la parió», gritó el niño y se dirigió a Mario. «Rápido, tenemos que sellar esta puerta». «Entra o sal, imbécil, pero no te quedes ahí». Algo cayó desde el techo con suavidad, justo delante de la puerta de cristal. Se incorporó lentamente y destrozó la puerta de un puñetazo. «Hola, papá», dijo Silvia. Sacó a Mario y al niño de la habitación y los arrojó al suelo. El gris estaba frente a Elena, que se escudaba con Sara y mantenía el cuchillo contra su cuello. «Haz algo», dijo Sara tragando saliva. «Lo que sea. No dejes que me atrape». «Ni se te ocurra, Gris», le advirtió Elena. «La mataré». Pero no le dio tiempo. El gris sacó su puñal y lo arrojó a la velocidad del pensamiento. El arma silbó, voló por el aire y se clavó en el brazo de Elena. La mujer gritó y soltó el cuchillo. Sara aprovechó para darle un codazo y se liberó. «Gracias». «Cuidado», gritó el gris. Demasiado tarde. Silvia llegó corriendo a 4 patas por la pared y se abalanzó sobre la rastreadora. La redujo sin apenas esfuerzo, la mantuvo de rodillas, sujetándola por el cuello con una mano, una garra deformada de uñas negras. «Creo que ahora sí vamos a negociar», dijo el demonio, «o tu hembra perderá la cabeza delante de tus propios ojos». El gris relajó su postura y abandonó su actitud amenazadora. Sara tenía los ojos fuera de sus cuencas. Estaba aterrorizada y tenía dificultades para respirar debido a la presión de la garra de Silvia. Elena se situó al lado del demonio. El brazo le sangraba abundantemente, pero no se quejaba. Trataba de detener la hemorragia taponando la herida con la otra mano. Diego se sentó y apoyó la espalda contra la pared. La pierna le dolía mucho. La herida se había abierto cuando la niña le lanzó al suelo. «Elena», gritó Mario. «¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca?» «Cállate», le ordenó el gris. «No te metas, que ya no es asunto tuyo». «¿Qué dices? Todo esto es por tu culpa», rugió el millonario. «Si hubieras hecho tu trabajo, no estaríamos así». El demonio sonrió. «Bien dicho, papá». El gris rodeó su posición, siempre de frente a Silvia, y llegó hasta donde estaban Mario y el niño.
Le dio una bofetada al millonario. Escúchame atentamente, dijo sujetándole la cabeza. No vas a empeorar las cosas. No vuelvas a hablar con ella, dijo señalando a Silvia. Saltaba a la vista que la situación superaba a Mario. Su enloquecida mirada saltaba del Gris a Elena y a Silvia, sin saber en cuál detenerse. Está bien, dijo el Gris volviéndose hacia Silvia. Negociemos. Elena se apoyaba sobre el demonio, por su izquierda, con el rostro deformado por el esfuerzo y el dolor. A la derecha estaba Sara, de rodillas, con una cara aún peor, contraída por el pánico. No tan deprisa, rugió Silvia. Dile a mi padre la verdad. Quiero ver la cara que pone. Eso no es importante, ahora, repuso el Gris. Para mí, sí, exorcista, le contradijo la niña. Y para mi madre, también. Silvia zarandeó el cuello de Sara, lo estrujó, se inclinó sobre ella y lamió su pelo castaño. La lengua que acarició la cabeza de la rastreadora era áspera y muy larga, con una mezcla de colores difíciles de describir y humo surgiendo a su alrededor. Cubrió la cabeza de Sara de babas burbujeantes y pegajosas. La rastreadora gimió. Ella no es tu hija, le dijo el Gris a Mario. Es un demonio. Eso ya lo sé, maldita sea, protestó el millonario. Tú tenías que expulsarlo de mi hija. Para eso te pagué con mi alma. Silvia carraspeó y escupió en el suelo. No lo ha entendido, exorcista. Explícaselo. Cuéntale cómo fracasaste, cómo fuiste incapaz de ver la verdad hasta hace un momento. Ella no es tu hija, Mario, dijo el Gris sin apartar los ojos de demonio. Nunca lo ha sido. Y no está poseída. Es un demonio de nacimiento, un híbrido, concretamente. ¿Qué? Soltó Mario perplejo. Por eso fallaba el exorcismo, intervino el niño muy sorprendido. La muy puta. No podíamos separar sus almas porque solo hay una. Y no vimos la verdad, siguió el Gris. Todos asumimos que era una niña normal y corriente a la que habían poseído, pero no lo era. Debería haberlo descubierto antes. El demonio rió. Una carcajada ruidosa que rebotó entre las paredes. No te atormentes, exorcista. Tú no lo has visto durante un par de días. Ese perdedor piensa que es mi padre desde que nací. Incluso ha ofrecido su alma por mí. Encantador, ¿no te parece? Mario era incapaz de hablar. Intentaba no volverse loco, asimilar que había convivido, criado y protegido a un medio demonio durante 8 años creyendo que era de su propia sangre. Pero hay algo chungo, Gris, advirtió Diego que seguía sentado en el suelo agarrando su ensangrentada pierna. Si a Elena la violó un demonio, ¿por qué ayuda ahora a ese engendro de hija que le ha salido? Porque no la violaron. ¿Qué? Se escandalizó el niño. Pero, eso significa que tía más cerda. Se lo ha montado con un demonio. Creo que voy a vomitar. Tu teoría era cierta, niño, explicó el Gris. Lo hizo para vengarse de su marido, de Mario. Esa es la motivación. Y fue ella la que alteró las runas de la bañera para que pudiese escapar y sorprenderme. Diego sacudió la cabeza. No lo pillo, macho. ¿Fue por la pasta? Hay formas más fáciles que acostarse con un asqueroso. El dinero no tiene nada que ver, interrumpió Elena, furiosa y agresiva. Yo te explicaré esa parte con mucho gusto, mocoso, para que Mario pueda oírlo de mis propios labios. Fue una venganza. Quería que sintiera la pérdida de un hijo, como él me hizo a mí. Sí, Mario, lo sé todo. Nuestro primer hijo lo mataste tú, lo sacrificaste. Pensabas que no me enteraría, ¿verdad? Y no solo eso, nunca me quisiste, solo querías tener descendencia. El niño se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. La pierna le dolía mucho. El Gris y Silvia seguían enfrentados, vigilándose mutuamente. ¿Quieres hablar claro, tía? Se quejó el niño. ¿Cómo que sacrificó a vuestro hijo? ¿Lo mató? ¿Por qué? Él quería a Silvia cuando creía que era su hija.
No lo mató directamente, dijo el gris. Algo que también deberíamos haber deducido. ¿Recuerdas que Mario hizo un pacto para conseguir su poderío económico? Pensé que había vendido su alma, como ya hemos visto en otras ocasiones. Pero tú examinaste su alma, le recordó Diego. Dijiste que estaba limpio. Y es cierto. Porque no vendió su alma, vendió la de su hijo. Eran muy pocas las ocasiones en las que el niño se quedaba sin algo que decir. Su boca estaba abierta, igual que sus ojos, pero no era capaz de articular ni una sola palabra. Mario se llevó las manos a la cabeza. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Dijo Elena. Ese cerdo me utilizó. Yo era joven y estúpida. Tuvimos un hijo y lo vendió para que su empresa floreciera. Y luego quiso tener otro. Pero no basta con eso. El último proyecto de este malnacido, con su empresa forjada sobre el alma de su hijo, es despedazar la compañía de su propio padre. Así es el gran Mario Tancredo. Solo espero que mi hija le haga sufrir todo lo imaginable antes de comérselo. Por supuesto, mamá, dijo el demonio. Le dejaré para el final. Y prolongaré su agonía hasta que tú me lo pidas. Mario dejó escapar un grito desesperado. Se acurrucó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. ¡Qué asco de familia!, exclamó el niño. De verdad que yo flipo. Solo de intentar entenderlo me entran unos retortijones que no veas. No sé cuál me produce más náuseas. Seguro que lo podéis arreglar y vivir juntos de nuevo. Sois todos igual de asquerosos. A callar, enano, dijo Silvia endureciendo la voz. Diego se asustó, dio un traspiés y cayó al suelo. Ahora que todos sabemos quiénes somos, vamos a acabar de una vez por todas. Tú, exorcista, puedes salvar la vida de tus amigos. En realidad, son insignificantes. Entrégame la página y les ahorrarás una tortura que ningún ser vivo debería conocer. Sara no podía mover la cabeza, pero dirigió sus ojos al gris. Suplicaba desesperada con la mirada. Si te doy la página, nos matarás a todos, repuso el gris. No me vas a engañar. Libérales, deja que salgan de la casa, y te la entregaré. Yo me quedaré como garantía. Elena susurró algo al oído de Silvia. El demonio asintió y bufó, pateó el suelo. No estás en condiciones de exigir nada. De aquí no se mueve nadie hasta que tenga la página. Tráemela o tu hembra será la primera en morir. Soltó el cuello de Sara y la agarró por el pelo. La rastreadora aspiró tanto aire como pudo y luego gimió de dolor. El gris se acercó a Sara y al demonio. Así no lo conseguirás. Ya lo veremos, repuso Silvia. No me da la sensación de que te lo estés tomando en serio, exorcista. Creo que voy a matar a esta pobre ingenua. Solo para que entiendas con quién te la estás jugando. Luego cogeré al niñato y empezaremos de nuevo las negociaciones. La niña aplastó la cabeza de Sara contra el suelo y tiró de su brazo elevándolo al máximo. La rastreadora se retorció y lloró. ¿La página?, preguntó el demonio. Dártela no mejoraría nuestra situación. La de ella sí, dijo Silvia. Apretó la muñeca y dobló el brazo de Sara hacia atrás, sobre la espalda, en el sentido opuesto al natural. El codo se fracturó con un crujido. La rastreadora gritó hasta perder la voz. La sangre del brazo bañaba su propia espalda mientras los huesos se asomaban a través de la piel desgarrada. El demonio la mantenía contra el suelo pisando su espalda. El gris permaneció impasible. Veo que aún no te decides, exorcista. Me impresionas. Aquel que no tiene alma es capaz de ver cómo sufre una inocente sin inmutarse. Realmente estás vacío por dentro. De ser así, no conseguiré intimidarte, ¿verdad? Tendré que emplearme a fondo. Empezaré por cargarme a esta escandalosa, que grita demasiado. Pero con tranquilidad. Primero arrancaré un brazo. El sano, por supuesto, a ver si así consigo que parpadees al menos, y si no, seguiré con el resto de las extremidades. La pequeña Silvia soltó el brazo herido de Sara, que cayó en un ángulo imposible, y agarró el otro, sin dejar de pisar a la rastreadora. Espera, dijo el gris. Te daré el cuadro,
pero suéltala. Primero, enséñamelo. Deprisa, exorcista. No sé si podré contener las ganas de dar un sencillo tirón. Sara ya no gritaba, solo sollozaba. Parecía al borde del desmayo. La sangre resbalaba por su cuello, empapaba su pelo y formaba un charco que se extendía debajo de su cara. Mario permanecía ajeno a todo, acurrucado en un rincón, con la mirada perdida y el brillo de la locura en los ojos. El gris abrió su gabardina negra y sacó el cuadro de uno de los lados. Aquí lo tienes. Buen truco, exorcista. Luego despedazaré esa gabardina, por cierto. La niña soltó el brazo de Sara pero no retiró el pie de su espalda. No puedes entregárselo, Gris, dijo el niño a su espalda. Es nuestra única moneda de cambio. Recuerda el trato, dijo el Gris, sosteniendo el cuadro con las dos manos. Ellos se largan y yo me quedo como garantía. El demonio siseó, sonrió, inclinó levemente la cabeza. Bien, ahí lo tienes. Le lanzó el cuadro, un poco hacia su derecha. La pequeña Silvia se separó de Sara y cogió el cuadro al vuelo, era casi tan grande como ella. El Gris aprovechó para acercarse y recoger a Sara. Elena le miró con asco y se apartó de él sosteniendo su brazo herido. El Gris se llevó a Sara a rastras. Ocúpate de ella, le dijo al niño. La has cagado, macho, protestó Diego. Una página de la Biblia de los caídos es demasiado valiosa. El demonio vomitó una carcajada escandalosa. Picasso. Nunca me gustaron sus cuadros, dijo olisqueándolo como un perro. ¿Picasso? Susurró el niño. Pero, no era. Ah, coño, ahora lo pillo. Eres bueno, Gris. El Gris le guiñó un ojo. Y entonces se giró, corrió y se abalanzó sobre Silvia. El demonio había descubierto el engaño. Atravesó el cuadro con sus arpas y atrapó al Gris en el aire. Le lanzó con una fuerza brutal contra la pared. El Gris la atravesó y saltaron cascotes en todas direcciones. Silvia se puso a cuatro patas y fue tras él. Versículo 30. Miriam empezaba a desesperarse. Desde que había dejado al niño, a Sara y a Mario a salvo, no lograba dar con el Gris. Y necesitaría su ayuda. Los demonios no eran su especialidad, pero no se requería a un experto para saber que éste era demasiado fuerte y poderoso como para tratarse de una posesión normal y corriente. Y ahora su misión peligraba. Había sido un error permitir al Gris seguir adelante con el exorcismo, y ella no cometía errores. Por algo era la favorita de Micael. Debería haber entregado al Gris inmediatamente, pero no lo había hecho, y ahora todo podía salir mal. Si la niña mataba al Gris, tendría que entregar su cadáver al cónclave. Micael había autorizado a matarle si se resistía, pero no era esa la explicación que tendría que dar al ángel, tendría que reconocer que había sido su falta de juicio lo que le había permitido enfrentarse a un demonio. Y esa era una idea muy poco atractiva, especialmente porque Micael le quería vivo. No lo había dicho explícitamente, pero ella le conocía, sabía interpretar sus gestos y el tono de su voz. El ángel quería al Gris con vida, y ella suponía que era para matarlo él mismo. La centinela había estado presente en varios exorcismos en los que el Gris había participado. Nunca había fallado. Siempre liberaba a la víctima, aunque a veces se le escapaba el demonio en cuestión, y siempre lo había logrado con relativa comodidad. Por eso le había consentido seguir adelante, por la confianza que inspiraba en ella. Y por algo más. No podía engañarse a sí misma. Sus sentimientos hacia él se habían desarrollado extraordinariamente, más allá de su control, embriagándola, enturbiando su voluntad. No hasta el punto de no cumplir con su misión, eso era impensable, pero sí lo suficiente como para retrasar el momento de entregar al Gris el máximo posible y pasar todo el tiempo que pudiera junto a él. Le carcomía por dentro lo último que le había dicho el Gris, que era una chiquilla emocional porque nunca había estado con un hombre. Jamás hubiera tenido esa imagen de sí misma de no ser por estos últimos días. Ella controlaba sus sentimientos mejor que nadie, y en el plano sentimental era especialmente sencillo. Los hombres le inspiraban un rechazo instintivo desde que la violaron, así que apenas le suponía esfuerzo dominar sus escasos impulsos sexuales. Hasta que conoció al Gris.
Entonces algo fue creciendo en su interior, algo novedoso, un deseo que ella no conocía y que tardó en comprender que no podía someter a su voluntad. Tal vez se debía al hecho de que podía estar con el gris sin ensuciar su alma, como él había señalado, o tal vez no. ¿Qué importaba eso? Lo que contaba era la atracción, que estaba ahí, en su interior, y quemaba. Y sabía que eso no podía ser nada bueno. Así que registró la casa buscándole, intentando llegar a tiempo para ayudarle a vencer al demonio. Tuvo que emplearse a fondo para derribar alguna puerta, o incluso un tabique, con su martillo. Había muchas runas de protección esparcidas por el chalet, y la niña también había ido sembrando las suyas, lo que dificultaba su avance. Llegó a la entrada, guiada por un temblor que sacudió toda la casa. El suelo se había derrumbado, abriendo un boquete enorme en el centro. No vio a nadie. Había un espejo en la pared inmenso, ennegrecido y agrietado, como si le hubieran apuntado con un lanzallamas. Miriam supo inmediatamente que el gris había estado allí. Abandonó el lugar siguiendo más ruidos, voces amortiguadas por la distancia, gritos y muebles cayendo. La centinela apretó el martillo y corrió a la primera planta. En el pasillo se topó con la runa de sangre que había grabado el gris en el suelo. Era muy fuerte y le impedía el paso. Entró en una habitación. Solo había una puerta, por la que había entrado, con lo que no podía seguir avanzando, a menos que... Alzó el martillo y lo estrelló contra la pared. Podía oír voces al otro lado. No distinguía la conversación, pero era obvio que había varias personas, y desde luego el demonio era una de ellas. Alguien gritaba desesperadamente. Detuvo su siguiente golpe al captar algo con claridad. Estaban hablando de un cuadro y de la Biblia de los caídos. No le costó imaginar que la pequeña Silvia estaría interesada en el libro y que trataría de arrebatárselo al gris por todos los medios. Pegó la oreja a la pared, buscando un punto en el que le llegara la conversación con mayor nitidez. Al parecer estaban en una pausa, porque apenas oía nada. Miriam dudó. Derribar la pared causaría mucho ruido y alertaría al demonio, con lo que perdería la ocasión de atacar por sorpresa. Por otra parte, el gris podía necesitar su ayuda. Si se retrasaba mucho, tal vez sería demasiado tarde. Resolvió el dilema rápidamente. Ella era una mujer de acción, no se limitaría a escuchar detrás de una pared. Empuñó el martillo con las dos manos, lo alzó por encima de la cabeza y se dispuso a descargarlo contra la pared con todas sus fuerzas. Pero no llegó a hacerlo. La pared estalló en su cara, reventó en pedazos. Varios cascotes la derribaron, dejándola medio sepultada, pero alcanzó a ver al gris atravesar el muro y volar hasta estrellarse contra la pared opuesta. El golpe fue brutal. Enseguida llegó la niña, saltando y gruñendo, impulsándose con manos y pies. Era muy rápida. El gris apenas podía levantarse, le faltaba el aliento, pero aún logró esquivar el primer zarpazo de Silvia. Con el segundo no tuvo tanta suerte. El demonio le alcanzó en el costado. El gris rodó por el suelo tratando de alejarse. Miriam casi no podía creer lo fuerte que era ese demonio. El gris estaba perdido, relegado a defenderse y retroceder. Solo era cuestión de tiempo que Silvia le asestara otro golpe y todo habría terminado. Tenía que ayudarle. Se liberó de los cascotes, decidida a aprovechar que el demonio no había advertido su presencia, tan centrado como estaba en rematar al gris. Apuntó y arrojó su martillo al demonio. Echó a correr con un grito de guerra mientras un torrente de adrenalina inundaba su cuerpo. Sara abrió los ojos. Tenía calor, mucho calor, sobre todo en el brazo derecho. El brazo. Ya no estaba roto. Lo dobló y estiró varias veces, sin poder creer que estuviera perfectamente. Su último recuerdo era un dolor indescriptible y su brazo colgando inerte, doblado hacia atrás, con el blanco del hueso asomando entre carne desgarrada y sangre. Luego se había desmayado. Un alarido la sobresaltó. Como estaba tirada en el suelo, se incorporó a medias. El niño estaba a su lado, boca arriba, pateando el suelo con manos y pies. Chillaba con desesperación, como si le estuvieran arrancando la piel a tiras. La rastreadora trató de dar con el problema, pero no veía nada. No sangraba ni tenía nada roto. Sin embargo, Diego no paraba de gritar. El sudor resbalaba por todo su cuerpo. Tenía los ojos desenfocados y no paraba de moverse.
Sara fue incapaz de calmarle. No recordaba haber visto a nadie sufrir tanto. Debía de tener algún problema interior, un veneno, ácido, algo que no se puede ver desde fuera. Trató de sujetarle para que no se lastimara, pero fue inútil. El pequeño cuerpo del niño convulsionaba y brincaba con demasiada fuerza para ella. Continuó botando de un lado a otro hasta que gradualmente se detuvo. Diego se quedó por fin inmóvil, empapado en sudor, con los ojos entrecerrados. La hostia. Qué dolor, dijo luchando por incorporarse. Sara le ayudó. Tiró de su brazo y le colocó de modo que pudiera apoyar la espalda contra la pared. ¿Qué te ha pasado? Me tenías preocupada, niño. ¿Ha sido el demonio? Diego aún tenía la respiración agitada. No, la niña no tiene nada que ver, contestó con una mueca de dolor. ¿Qué tal tu brazo? Perfectamente. Y no lo entiendo. Lo tenía destrozado, doblado hacia atrás, pero la rastreadora tuvo una idea. ¿Fuiste tú? ¿Me curaste? Ya te digo, suspiró el niño. Y ya ves lo que me hace la puta maldición. ¿Los dolores eran por haberme curado? No lo entiendo. Yo. Más tarde. Ayúdame a levantarme. Tenemos que echar una mano al gris. Si es que podemos. Alex observaba la pelea, desde su escondite, esperando el momento adecuado. Mientras nadie reparara en él, podría aguardar a que todo estuviera en su favor. El gris esquivaba desesperado los ataques del demonio. Le faltaba el aliento desde que se había estrellado contra la pared. Su situación parecía perdida, sin posibilidad de sobrevivir a un demonio como ese. Pero Alex aún confiaba en él. Su compañero había superado innumerables situaciones adversas. Sin embargo, su confianza se desmoronó en un segundo. A un gesto con la mano de la niña demonio, uno de los cascotes de la pared derruida salió volando. El gris no lo vio venir. Le golpeó en la nuca y le derribó. Silvia reptó hasta él. El gris apenas se movía, luchaba por conservar la conciencia. Ha llegado tu hora, exorcista, rugió el demonio. Tiró de su pelo plateado y le forzó a mirarla. El gris estaba indefenso. Perdiste la oportunidad de entregarme la página y has agotado mi paciencia. Me beberé tu sangre mientras te desangras. Y levantó la zarpa en preparación del golpe definitivo, con las uñas negras ensangrentadas apuntando al techo. Alex ya no podía retrasar su aparición. Si no intervenía, matarían al gris, y su único propósito en este mundo dejaría de tener sentido. No podía consentirlo. Se preparó para atacar a Silvia por la espalda. Era consciente de no tener ninguna oportunidad real de derrotar a la niña, pero ya daba lo mismo. Si el gris moría, de nada serviría esconderse y tratar de sobrevivir. Apartó esos pensamientos de su cabeza. Aún estaba vivo, y con él, la esperanza de cumplir su objetivo, lo único que Alex anhelaba conseguir algún día, su razón de existir. Tenía que distraer a la niña a cualquier precio, darle tiempo al gris para recuperarse. Salió de su escondite y se quedó quieto. Un objeto surcó el aire veloz como un misil. Era el martillo de Miriam. La centinela emergió de entre los escombros, enloquecida, aullando. El martillo impactó en la zarpa del demonio, desviando el golpe que debía rematar al gris. Silvia vio a la centinela, pero no dio muestras de importarle su intervención. Volvió a alzar la mano. Alex ya no podía hacer nada por evitarlo. No había reaccionado a tiempo y estaba muy lejos, y Miriam ya no tenía nada que arrojar a la niña. Habían fracasado. Por suerte se equivocó. La centinela encontró algo que lanzar para interceptar la zarpa letal del demonio. Su propio cuerpo. En el último instante, saltó sobre el gris y recibió el golpe por él, en mitad de la espalda. La zarpa atravesó la chaqueta de cuero, desgarró piel y músculos, y destrozó un par de costillas. Silvia no se lo esperaba. La centinela aprovechó el fugaz desconcierto del demonio para golpearla con la inercia del salto, que le hizo perder el equilibrio. Alex se asombró de la fortaleza de Miriam, de su resistencia al dolor. La sangre de su espalda empapaba todo su cuerpo, caía sobre el gris, que seguía en el suelo semi-inconsciente.
La centinela recuperó el martillo y destrozó una de las manos del demonio aplastándola contra la pared. Silvia no pareció sentir dolor alguno. Era el momento idóneo. Alex surgió de su escondrijo, en completo silencio, y agarró un ladrillo, uno grande, lo suficiente para hacer un proyectil eficaz, pero no tanto como para que el peso le impidiera manejarlo con soltura. Apuntó cuidadosamente, calculó el momento preciso y lo lanzó con todas sus fuerzas. El ladrillo voló por el aire. Plata apareció de repente, con sus pisadas resonando en el pasillo. Tenía aspecto de estar enfadado. Sostenía su barriga con las dos manos mientras se acercaba observándolo todo con ojo crítico, balanceándose ligeramente de un lado a otro al caminar. Niño, por fin os encuentro. Encantado de verte, querida, inclinó la cabeza ante Sara. ¿A qué viene tanto ruido? Así no hay quien duerma. ¿Y qué le pasa a Mario? Preguntó mirando al millonario, que yacía en el suelo con la mirada perdida en algún punto del techo. Plata. Me alegro de verte, macho, dijo Diego. Pasa de Mario, se le ha ido la olla. El hombretón asintió. Seguro que es por enterarse de que Silvia no es su hija. Esas cosas duelen. No quiero ni imaginarme lo que me pasaría si me enterara de que mi hijo no es mío, sino de otro. Sara contuvo la respiración. ¿Plata sabía que Silvia no era hija de Mario desde el principio? De ser ese el caso, ¿por qué no se lo había dicho al gris? ¿Sabría también que su padre era un demonio y que ella era un híbrido? A esas alturas, no le pareció descabellado que así fuera. Ya le habían advertido de que Plata estaba al tanto de muchas cosas, como por ejemplo que el gris había descuartizado a Samael cuando ni siquiera a Miriam se lo habían dicho los ángeles. Los cambios de cuerpo y todo lo demás relacionado con Plata no era lo más difícil de comprender. La rastreadora se dio cuenta de que llegar a conocerle, a entender sus motivaciones, era con diferencia el verdadero reto. Tal vez fuera imposible. Plata era demasiado complejo e insólito. Por eso había algo que la había sorprendido por encima de todo. ¿Tienes un hijo, Plata? Preguntó Sara, atónita. No, que yo sepa. Aún no he encontrado a la mujer adecuada, enrojeció y se rascó la barbilla, nervioso. Tal vez, algún día, tosió y carraspeó, se aclaró la garganta sin mirarla a los ojos. Claro que he estado en cuerpos que tenían hijos, incluso nietos. Una sensación agradable. Plata, ¿has visto al gris? Preguntó Diego. Les llegaban ruidos desde la habitación contigua, en la que había entrado el gris destrozando la pared cuando le arrojó el demonio. Lo que el niño quería saber era si Plata había intervenido en la pelea. No, últimamente no me hace mucho caso. Se inclinó sobre Diego con aire conspirador. Creo que le preocupa que ocupe su cuerpo, ¿sabes? Naturalmente, no me lo ha dicho, pero yo tengo olfato para esas cosas. Por cierto, tienes mal aspecto. La maldición, ¿verdad? Mala cosa. Ven, deja que te ayude. Yo te sostengo, apóyate en mí. Así, agárrate a mi brazo. Miriam estaba empapada en su propia sangre. Manaba de la espalda, del zarpazo que le había dado la niña al escudar al gris con su propio cuerpo, y resbalaba hasta los pantalones, caliente y pegajosa. Y no sentía ningún dolor. Su entrenamiento la había preparado para soportar eso y mucho más. Si se detenía a pensarlo, sabía que una herida tan seria no podía ignorarse sin pagar las consecuencias más adelante, pero ahora no tenía tiempo para consideraciones. Los ángeles le habían infligido castigos mucho peores y ella siempre los había superado todos, sin venirse abajo, sin pronunciar una sola súplica. Esta vez no iba a ser diferente. Además estaba encolerizada, temblaba de rabia. La adrenalina amortiguaba el dolor mejor que cualquier narcótico o método sanador. El demonio soltó un rugido feroz, como el de un oso, y sacudió el muñón de su brazo derecho. El martillo de la centinela había seccionado la mano. La muñeca destrozada expulsaba sangre como una manguera. Era un líquido denso, de color marrón oscuro y humeante, tan apestoso que mareaba. Silvia alzó el brazo y bañó a Miriam con su maloliente sangre. Le cubrió la mitad de la cara y tiñó de rojo su fabuloso pelo dorado. Miriam sintió que su rostro se derretía al contacto con la sangre del demonio. El pelo empezó a arder.
Era como si hubiera metido la cabeza en un barril de ácido. El dolor bajaba por su cuello según iba cayendo la sangre. Conocía una runa que podía curarla, o al menos evitar que la sangre se extendiera por todo su cuerpo quemándola viva. Pero no la usó. Eso era lo que el demonio esperaba de ella. La centinela se apartó del gris, que seguía al borde de la conciencia en el suelo, para que no le cayera encima la sangre del demonio, y atacó con el martillo. El golpe fue demoledor. Alcanzó a Silvia en el pecho, justo en el centro, y la empotró contra la pared del fondo. No pudo evitar sorprenderse cuando vio que la niña aún se movía. Nadie había sobrevivido nunca a un impacto directo de su martillo con todas sus fuerzas. Miriam se acercó para rematarla de una vez por todas. El ácido seguía corroyendo la parte izquierda de su cara. Pronto llegaría al hueso. No veía nada por el ojo izquierdo y supo que ya nunca lo recuperaría, y probablemente el oído tampoco. Prefirió no pensar en cómo le iba a quedar el cuero cabelludo. La centinela levantó su martillo una última vez y lo descargó con toda la rabia acumulada en su interior, directamente contra la pequeña cabeza de Silvia. Volcó hasta el último resto de fuerza en el golpe definitivo. Impulsó su arma con todo el odio que arrastraba desde que la violaron a los 12 años, con el sufrimiento del entrenamiento más duro imaginable y los castigos más despiadados, con la frustración por sus sentimientos afectivos reprimidos, insatisfechos, y con la cualidad más poderosa que ella tenía, su voluntad. El martillo se convirtió en un arma cargada con toda la energía de la centinela más poderosa del mundo. Descendió dejando una estela dorada. Y falló. En el último instante un ladrillo llegó volando y la golpeó en el hombro. Aquello la desequilibró y desvió el golpe. El martillo se estrelló contra el suelo, cerca de la cabeza de la niña, pero sin llegar a tocarla. Miriam giró su cabeza medio derretida y vio a Alex con el único ojo sano que le quedaba. Iba a gritarle algo, a intentar decirle cuánto le odiaba por haberle hecho fallar, cuando notó un golpe en la mano. La muñeca se le partió con un chasquido y se le dobló hacia atrás, hasta que las uñas de los dedos tocaron el brazo. El martillo salió despedido, atravesó la pared y voló recto. Antes de que reaccionara, la centinela ascendió en el aire y volvió a caer. Miró hacia abajo y vio a la niña sonriendo. Tenía la zarpa dentro de sus tripas. Miriam sintió cómo se revolvía en su interior, destrozando sus órganos vitales. Se quedó sin fuerzas, con una mano rota y sin su arma para intentar defenderse. El calor escapaba de su cuerpo rápidamente, salía por su vientre, mientras sus intestinos se deslizaban por el brazo de la niña. El suelo se vino abajo y el demonio cayó. Miriam consiguió aferrarse a un mueble con una mano y sujetar sus tripas con la otra. Logró evitar caer por el agujero. ¿Por qué? Consiguió preguntar con un esfuerzo sobrehumano. Escupió sangre al hablar. Salvé al Gris. ¿Por qué me hiciste esto? Alex estaba de pie ante ella. La miró sin parpadear. Te dije que no te permitiría que entregaras al Gris a Micael. La centinela quiso decir algo pero no pudo. No trates de hablar o te dolerá más. Hay otra razón, Miriam. Tú conoces mi secreto, lo dedujiste, y no puedo consentir que se lo cuentes a nadie, mucho menos a los ángeles. Tu muerte es necesaria. Mi misión es demasiado importante y trascendente como para ponerla en peligro, y contigo no se puede razonar, nunca me habrías guardado el secreto. Nos conocemos muy bien. Sabes que es verdad. Tú eres la única centinela que jamás, bajo ninguna circunstancia, habría traicionado el código. Por eso vas a morir. Y Micael no se enterará de nada. Cuando examinen tu cadáver verán que fue un demonio quien acabó contigo, cosa que es cierta. No podrán saber que yo te desestabilicé arrojándote un ladrillo. Adiós, Miriam. Ya he contestado a tu última pregunta. Alex se dio la vuelta y desapareció. Miriam no podía moverse. Se quedó tumbada en el suelo, con la mitad de la cabeza abrazada, la espalda destrozada, las tripas escurriéndose entre sus dedos y sin poder creer lo que acaba de oír. Tampoco esta vez se quejó. Ni un gemido.